Bienvenidos a la formación de la plataforma online de monitorización de ruido Noise Platform. En el siguiente video tutorial hablaremos sobre cómo empezar a trabajar con Noise Platform. Los pasos que seguiremos serán los siguientes. En primer lugar, daremos de alta todos aquellos sensores con los que queramos empezar a trabajar. En segundo lugar, crearemos un proyecto a partir del cual generaremos una red de sensores para analizar los datos que estos midan. En tercer lugar, vincularemos aquellos sensores con los que queramos trabajar al proyecto creado en el punto 2. Y en cuarto lugar, y para finalizar, solicitaremos una licencia para cada uno de los sensores con los cuales queramos trabajar en ese momento. Y a continuación realizaremos una sesión práctica para afianzar los conceptos explicados anteriormente. Una vez hemos accedido a la plataforma Noise Platform con nuestra cuenta de usuario, lo primero que deberemos hacer es dar de alta los sensores con los cuales queramos trabajar. Nos dirigimos a Noise Platform, alta del terminal, y aquí deberemos introducir los datos del terminal, los cuales incluyen el modelo del terminal y su respectivo número de serie. En nuestro caso únicamente daremos de alta un sensor. Es imprescindible que esté conectado a la corriente y que tenga conexión a Internet. Seleccionamos el modelo TA120 e introducimos el número de serie. En estos momentos, la plataforma comprueba que exista conexión con el terminal y que se reciban datos de este. Una vez finalizado este proceso, el siguiente paso sería crear el proyecto. Nos solicita un nombre, empezando a trabajar con Noise Platform. Pulsamos Crear proyecto y continuando con el procedimiento, el siguiente paso sería vincular los sensores que he dado de alta con el proyecto que acabo de crear. En la tabla que se nos muestra por pantalla, iremos al apartado Terminales y pulsaremos Añadir. Seleccionaremos el terminal que queremos vincular al proyecto y ya estará vinculado. Nos aparecerá una interficie en la cual podremos introducir una serie de parámetros que identifiquen más fácilmente al sensor dentro del proyecto y que nos permitan configurar el funcionamiento de la plataforma respecto a este terminal. Nos permite introducir un nombre, le llamaré prueba, una descripción, la cual omitiré. Podemos introducir un offset que se le aplicaría al valor medido por el sensor, configurar intervalos de día, tarde y noche con sus respectivas penalizaciones y límites para que nos avise en caso de que sea necesario y que se excedan dichos límites, la zona horaria, la dirección donde estará situado el sensor, en mi caso pondré la dirección de CESBA, y finalmente podremos configurar si queremos que se nos envíen avisos en caso de que se superen los límites comentados anteriormente a una dirección de correo o a una cuenta de Twitter. Le daremos a guardar. Y para finalizar, el último paso consistirá en adquirir las licencias de los respectivos sensores. Pulsaremos Adquirir nueva licencia. Y dentro de la tabla que vemos a continuación, en el apartado Caducidad de licencia, pulsaremos Adquirir nueva licencia. Nos dejará escoger entre dos opciones, una memoria circular con la duración de 12 meses. A partir del 12 mes empezará a reescribir el primer dato que se volcó en la plataforma de forma circular. O tenemos la opción de establecer un tiempo fijo entre 1 y 11 meses. Yo seleccionaré memoria circular y pulsaré Adquirir nueva licencia.
Ahora que ya disponemos de la licencia, solo nos queda esperar que el sensor envíe un dato a la plataforma para verificar que todo el proceso se ha realizado correctamente. Pulsaremos en prueba y esperaremos como mucho un minuto a que se envíe un dato y en la pestaña Estado podamos verificar que se ha realizado una conexión. Como podemos ver, en dicho apartado podemos ver que hace 16 segundos se ha enviado toda la información respecto al último registro de un minuto. Y hasta aquí el video tutorial sobre cómo empezar a trabajar con Noise Platform.